Saludos cordiales, mi nombre es Cándido José Flores Contreras, soy del sur de Honduras y trabajo como coordinador de la Unidad de Recursos de Información del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNACUR. Soy pedagogo y desde el proceso de investigación presento los resultados obtenidos con el artículo La evaluación educativa en la era de la inteligencia artificial, cambios de paradigma, publicado por la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades. El artículo parte desde las experiencias que nos dejó la pandemia de la COVID-19. La primera es que reveló lo caro que suele ser no invertir en educación a tiempo y con una mirada estratégica. La segunda es revelar las grandes desigualdades e inequidades que enfrentan los sistemas educativos. Y esto es aún más evidente en las escuelas rurales. Aprovechando estas lecciones, se deben diseñar estrategias que le permitan a los docentes y tomadores de decisión no solo ser observadores en la era de la inteligencia artificial, sino reflexionar sobre las implicaciones y el avance de ésta en la educación, para que no se vuelva a repetir aquellas lecciones que nos dejó la pandemia de la COVID-19 y que muchos técnicos y académicos llamaron el apagón pedagógico. Como punto de partida para nuestro estudio, se sometieron recursos generados por la inteligencia artificial a varias estrategias de evaluación tradicionales utilizadas por los docentes en los diferentes espacios de aprendizaje para conocer la efectividad de estos recursos y a la vez generar conciencia de la importancia de realizar estudios significativos que le permitan diseñar estrategias para la formación del profesorado y cambios de paradigmas en la evaluación a los tomadores de decisión. La inteligencia en los seres humanos ha permitido transformar los entornos, siendo esto una característica que la inteligencia artificial aún no logra. Esto nos debe llamar a cambiar los enfoques de la evaluación, centrados más en la capacidad de transformar de los sujetos del proceso educativo. Esto permitirá, sin duda, valorar las capacidades creativas mismas que son nutridas desde la cooperación entre actores del proceso educativo. Esto nos introduce a la necesidad de una perspectiva distinta del acto evaluativo. Y para ello es importante rescatar lo que nos comparte Garner en su libro Las inteligencias múltiples, que hemos retomado en este proceso de investigación cuatro elementos importantes. El primero, que el énfasis debe estar más en la evaluación que en el mismo examen. Evaluar de forma simple, natural y en el momento adecuado será significativo. Aplicación de la evaluación en provecho del estudiante que le permita medir la capacidad de transformar el contexto y no solamente los elementos cualitativos. La conveniencia de evaluar el aprendizaje en su propio contexto. Desde el proceso metodológico, el estudio se orientó bajo el análisis comparativo, poniendo a prueba las formas tradicionales de evaluar que suelen utilizar los docentes en entornos de aprendizaje presenciales o virtuales, con dos motores de búsqueda de recursos de información generados por inteligencia artificial que se encuentran en formato de acceso gratuito. El primero fue Perplexity, un buscador conversacional basado en la inteligencia artificial que combina la búsqueda en la web con modelos de lenguaje para proporcionar respuestas precisas a preguntas más o menos complejas. El segundo, una función de chat inteligente que ofrece Bing, el buscador de Microsoft, se pueden hacer preguntas complejas y obtener respuestas detalladas y parecidas a las de un ser humano, con fuentes y citas que enlazan la información original. Para ello, en un primer momento se comparó la efectividad de los dos buscadores generados con inteligencia artificial en un examen de nivel superior, o sea, de nivel de doctorado, que están organizados con 10 preguntas con un valor total de 10 puntos. Para que el experimento tuviera las mismas características y no sufriera alteraciones, cada pregunta le fue consultada a cada buscador de igual forma y comparando con la revisión utilizada por los docentes nos permitió verificar
cuál es el nivel de efectividad. Por ejemplo, en la pregunta número 1 se le, se le solicita a los estudiantes que respondan lo siguiente. Los estilos de aprendizaje se diferencian por, y se les da las opciones. Eh, Primero, cómo se selecciona y clasifica la información, cuáles son los sentidos que predominan en la adquisición de los contenidos. A y B son correctas. Para el caso del primer buscador, Perplexity presenta argumentos y concluye lo siguiente. Además de presentar varios elementos significativos, él concluye. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. A y B son correctas. Big Shop de Microsoft también presenta argumentos concluyentes, o sea, que fundamenta su respuesta y dice podría ser la opción C. Deja la duda, no da una afirmación directa, pero dice que la respuesta es directamente la C. La revisión del docente, lo que teníamos nosotros, nos permite comprender que ambos buscadores presentan una respuesta correcta. Entonces, esto nos, nos, nos llama a reflexionar en un primer momento. Y dentro de lo que nosotros rescatamos es que las primeras lecciones que nos deja este análisis son, primero, la importancia de reflexionar alrededor de las características del proceso evaluativo y cómo lograr desarrollar competencias para saber preguntar y definir claramente si lo que deseamos es obtener un valor cuantitativo o un valor realmente, un valor realmente para todo el proceso de aprendizaje. O sea, no solo queremos evaluar lo cuantitativo, sino que realmente es ver si queremos nosotros valorar todo el proceso en la adquisición del aprendizaje. Si la respuesta es esta última, que nosotros nos centramos más en valorar el proceso que lo cuantitativo, el examen no parece ser la mejor ni el único instrumento para valorar el proceso de aprendizaje en la era de inteligencia artificial. Mm, Y aquí hay dos elementos que nos deben de ir motivando a cambiar nuestro paradigma. Y es que no evaluamos directamente, sino lo que queremos es valorar el proceso de transformación y la utilización de los aprendizajes adquiridos para la transformación del contexto. Si evaluamos para obtener un valor cuantitativo, los resultados muestran en esta diapositiva, ustedes van, si un estudiante que cursa la asignatura de ese proceso de evaluación que mostramos de la pregunta anterior, en línea, y hubiese utilizado cualquiera de estos buscadores, por ejemplo, si hubiese hubiese utilizado el buscador de inteligencia artificial de Microsoft, que es Bing, el estudiante fácilmente hubiese obtenido un 9 de 10 preguntas que se le hicieron a los recursos generados por inteligencia artificial. Bing resolvió 9. Eso nos lleva a tener que la nota del estudiante hubiese sido un 90%, dependiendo de la escala que se utilice para evaluar. Y con Perplexity, si un estudiante hubiese utilizado este recurso, hubiese tenido una nota de 7 o, en nuestro caso, de 10 preguntas que se le hicieron al buscador, respondió 7, obteniendo un 70%. Eso es importante que lo reflexionemos y miremos que las palabras que Gartner expresa en su libro Las inteligencias múltiples tiene bastante significado porque nos hace ver que el énfasis debe estar más en la evaluación como proceso transformador y no como proceso para medir cantidad. Nuestras primeras conclusiones, ¿verdad?, que nos planteamos alrededor de esto. El nuevo contexto que plantea la inteligencia artificial está impulsando la reflexión sobre la necesidad de cambiar los paradigmas de la evaluación educativa. Es importante pasar de una evaluación meramente sumativa a una evaluación que permita comprender el proceso que llevó el aprendizaje. Esto se puede lograr desde una visión de cooperación genuina,
Cuando evaluamos el proceso, permite rescatar las experiencias de aprendizaje significativas y y el nivel de creatividad impulsada. Hasta el momento, los recursos generados por la inteligencia artificial no han logrado transformar el contexto. Esa parece ser una cualidad del ser humano que durante la historia ha sido utilizada para que las sociedades florezcan y en otras ocasiones para que las sociedades padezcan calamidades. Los recursos generados por la inteligencia artificial, tanto Perplexity y Microsoft Bing, han realizado las actividades de evaluación con un nivel de efectividad de 70% el primero y el segundo de un 90%. Es importante mencionar que Perplexity aún está en prueba. Esto genera bastantes expectativas. Los exámenes con preguntas cerradas son las que fácilmente responden. Asimismo, los resúmenes, mapas conceptuales, ensayos, etcétera, eh, son formas de evaluación que fácilmente responden los recursos generados por la inteligencia artificial, pero presentan grandes dificultades con estudios de casos que incluyen una vinculación efectiva entre estos tres elementos: teoría, práctica y contexto. El proceso de aprendizaje con estos nuevos elementos que hemos ido estudiando debe, deben de vincular directamente los conceptos teóricos que nosotros como docentes queremos compartir, pero que estos se lleven a la práctica y que estos resuelvan un problema concreto de nuestro estudiante. Y esto debe cambiar hasta las estrategias. Por eso hablamos en otro artículo sobre la necesidad de pasar a construir un proceso teórico-metodológico que se centre, le llamamos nosotros, desde la pedagogía de la dignidad. También es importante considerar que las respuestas generadas pueden ser diversas de acuerdo con los usuarios. Ejemplo, podemos evaluar a 15 estudiantes con la misma pregunta y si se somete a recursos generados por la inteligencia artificial o estos 15 estudiantes utilizaran recursos generados por inteligencia artificial, tuviésemos 15 respuestas diferentes. En los casos donde hay que elaborar un resumen o ensayo, por ejemplo, de un libro o un artículo, etcétera, estos recursos fácilmente pudieran dar respuestas diferentes a 15 estudiantes, ¿verdad? Distintos, y nosotros no notaríamos cuáles de estos ensayos fueron generados por inteligencia, con recursos generados por inteligencia artificial. Esto nos llama entonces a reflexionar que debemos de cambiar la forma de evaluar y no necesariamente utilizar recursos para detectar qué trabajos se hicieron con inteligencia artificial. Esto para mí sería bastante grave, que nos acostumbráramos más bien a utilizar otros recursos que nos permite identificar si fueron generados con recursos de inteligencia artificial. Recursos como Perplexity y Bing pueden ser un gran apoyo para aquellos estudiantes que quieren mejorar sus conocimientos para someterse a pruebas de actitud académica, como las de la UNAM, ya que estos recursos, además de dar respuesta al usuario, presentan una amplia explicación de este. Asimismo, lo vinculan con contenidos de la web y lo catalogan. Para mí esto es una situación positiva para aquellos estudiantes que quieren someterse a la prueba de actitud académica. Pueden tener un tutor en casa con estos recursos, porque además presentan una respuesta, pero además vinculan con contenidos de la web y puede dar una explicación amplia de cada uno de los ejercicios. Esto nos lleva a que cuando estemos en la PEA no vamos a utilizar los recursos, pero sí podemos tener un tutor en nuestra casa que nos puede estar apoyando a resolver estos recursos. Al final comparto, ¿verdad?, mi contacto por si igual quisieran escribirnos para seguir reflexionando sobre este tema tan importante. Mi correo electrónico es josuecandidoflores@gmail.com y mi celular es +504 92 32 34 23. Pueden escribirme y podamos seguir reflexionando alrededor de este proceso de investigación que sigue todavía en construcción, ¿verdad? Estimamos que esto se convertirá en un libro sobre evaluación educativa e inteligencia artificial, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan descargar. También les animo a descargar el artículo que se encuentra en la revista
de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿verdad? Está en acceso gratuito para que ustedes lo puedan descargar y así lo puedan también compartir, ¿verdad? Muchas gracias por su atención.